Bueno, vamos a iniciar con la gestión del riesgo, ¿cierto? En este podemos evidenciar que en la comunidad andina contamos con una población que inicialmente iniciamos con adultez, donde podemos evidenciar que las atenciones son con 14.291 usuarios y siguiendo después con vejez y con juventud, donde podemos identificar que las atenciones más realizadas pues como en la comunidad andina son adultez, vejez. Recordar que la gestión del riesgo es la parte principal que se enfoca en todo lo que es la promoción y el mantenimiento de la salud y las RIAs, que son las rutas integrales de la atención en salud. Bueno, las primeras causas de las consultas en la ES Hospital San Rafael de Andes, iniciando con la hipertensión arterial, que sería pues como la primaria, los controles prenatales y con los controles de ciclos de vida, donde en estos podemos evidenciar que se realizan la primera infancia y los controles de infancia. Bueno, estos programas se implementaron para acercarnos más a la comunidad y poder pues como llegar a ustedes con estos equipos de salud, implementando primero que todo la implementación de materno-perinatal, contando con atención al parto, atención al puerperio, en el cuidado preconcepcional. También contamos con los programas de salud cardiovascular y metabólico, donde dentro de estos están los diagnósticos de hipertensión, riesgo cardiovascular y riesgo cardiovascular, hipertensión y diabetes. También contamos con el programa de seguridad del paciente, donde se está implementando todas las guías prácticas clínicas para una buena práctica de seguridad del paciente. Bueno, en esta gráfica podemos evidenciar en la parte principal que es la población asignada, ¿cierto? Y en la parte de abajo es donde podemos evidenciar la población que más consulta por riesgo cardiovascular, que son 12.834 usuarios. Como dije anteriormente, en la comunidad andina tenemos más atenciones a personas adultas y a personas en edad de vejez. Bueno, contamos con la atención extramural. En el municipio de Andes pues contamos con una población de 46.485 habitantes. Bueno, desde el Hospital San Rafael se desarrolló esta atención extramural, ya que se evidenció de que muchas personas no podían hacer cáncer directamente al hospital, ¿cierto? Entonces nosotros con esto implementamos que llegara la salud a la comunidad, que también garantizáramos pues como el acceso oportuno a esa atención en salud. Esta implementación se inició la estrategia en el 2024 y se empezó a implementar en el año 2025. Bueno, iniciando con la atención en centros de salud. En estos centros de salud contamos con 6 puestos de salud, iniciando con Santa Rita, Santa Inés, Chaparrala, Buenos Aires, Tapartó y San José. En estos puestos de salud contamos atención de lunes a viernes. En el puesto de Santa Rita contamos con un médico todos los días de lunes a viernes, y ya en los demás puestos de salud contamos con una atención médica general un día por semana. Bueno, en ese centro de salud ofertamos todos los servicios que son consulta externa, odontología, planificación familiar, aplicación de métodos anticonceptivos, también hacemos entrega de medicamentos, entre otras. Bueno, en la atención comunitaria indígena también implementamos esta atención extramural, ya que se ha identificado pues como la necesidad de estar al pendiente y de observar como todas las necesidades de esta población. Se va un auxiliar de enfermería del puesto de Chaparral cada 15 días a llevar el control de esta población. Se ofertan los servicios de citología, planificación familiar, aplicación por cursos de vida que son primera infancia, adolescencia, adultez y vejez.
También se hacen controles prenatales a las maternas, aplicación de anticonceptivos y demás controles que se hacen en esta población. Bueno, en la detención en empresas, nosotros como la ESE nos acercamos a las empresas, ya que también evidenciamos de que por estar en los compromisos comerciales, compromisos educativos, no tienen como la facilidad de venir y acercarse directamente a la institución. Entonces nosotros como la ESE nos acercamos allá a ofrecer también esos servicios, vacunación, controles de adultez, de juventud y también pues planificación familiar y otros servicios. Asimismo, en las instituciones educativas nos acercamos también pues como la estrategia para hacer actividades de promoción y mantenimiento de la salud, vacunación, crecimiento y desarrollo. Con estas acciones del extramural se busca promover hábitos saludables y bienestar para toda la población del municipio de Andes. En cuanto a las visitas domiciliarias, también se implementó la estrategia. Esta se hace cada 6 meses por un auxiliar de enfermería y también una médica general que se hace las visitas directamente en la vivienda de los usuarios. Esto se realiza para los usuarios que tienen movilidad reducida o discapacidad para trasladarse a la ESE Hospital. La vacunación nocturna se implementó una estrategia donde con esta estrategia era principalmente acercarnos a esa comunidad andina que no tenía también la facilidad de venir y como conocer el espacio y la importancia de lo que es la vacunación en el municipio de Andes. También se han implementado pues como las salidas de jornadas nacionales al parque, las salidas a los colegios, a la casa de los abuelos, como para que todo el municipio de Andes sí se pueda realizar como la cobertura de todas estas vacunas y poder colocar los biológicos pues como necesarios para toda la comunidad. ¿Qué fue lo que nos ayudó pues como a implementar esta vacunación nocturna? A abrir como muchas brechas. También a que la población y la comunidad sintieran como la confianza y reforzar pues como toda esa oportunidad de respuesta en cuanto a conocer qué era la vacunación, ¿cierto? La accesibilidad de poder obtener una vacuna. Bueno, los horarios de vacunación son en el momento de lunes, martes, jueves y viernes de 7 de la mañana a 12:30 y lo que es miércoles y sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. En esta podemos identificar que gracias a la confianza, gracias como a la respuesta positiva que dieron los usuarios en cuanto a la vacunación, podemos demostrar que se han cumplido con las coberturas de vacunación en algunos años, en algunas vacunas. Todo esto se realiza con la oportunidad siempre de mejora, de que el municipio de Andes se acerque y conozca y tenga pues como toda la accesibilidad a los servicios del Hospital San Rafael de Andes. Y muchas gracias. El Plan de Intervenciones Colectivas o el PIC es un recurso que nos gira al Sistema General de Participación para realizar, como dice el nombre, todas las acciones colectivas. Con estas intervenciones colectivas damos respuesta al Plan Decenal de Salud durante todo el año 2025. Nosotros tuvimos el año pasado 536 millones de pesos como asignación de recursos que se hizo a la administración municipal y por medio del convenio interadministrativo 610 se firmó el convenio con el hospital y se comenzaron a realizar las actividades. Durante estas actividades nosotros tuvimos 17 personas durante todo el año pasado hasta el 30 de diciembre realizando actividades en educación, en mantenimiento de la salud, atendiendo toda la población del municipio. Nosotros tuvimos, Héctor, pase porfa, promotores de salud en cada uno de los corregimientos y eso es una apuesta muy importante que el municipio del hospital ha mantenido durante no solamente el periodo 2025, sino años atrás. Esto que nos permite tener los promotores de salud en los corregimientos que son del corregimiento. Además, esto nos ayuda, que conocen cuáles son los determinantes sociales en salud, cuáles son las personas que se nos están enfermando, de qué se nos enferman y cómo podemos hacer esas canalizaciones efectivas entre la población y la ESE Hospital San Rafael para poder atenderlos.
Entonces nosotros tuvimos 7 promotores en cada corregimiento y tuvimos una promotora indígena, que es de la comunidad. Esa promotora la elige la misma comunidad indígena. El año pasado había una promotora que se llama Eva Sandrí. Con Eva Sandrí apoyábamos todo lo que ahorita la gerente encargada explicó, el acompañamiento a Beatriz, a la promotora de salud del corregimiento de la Chaparrala, acompañando todos esos procesos para generar esa confianza y esa apertura de la comunidad indígena, porque los roles culturales de ellos y los de nosotros son totalmente diferentes, pero por medio de esa apertura y del diálogo de saberes logramos entrar a la comunidad. Lo social y salud no se ve o no se percibe a corto plazo, pero hemos venido con los años de a poquito, que ellos vayan entendiendo. A veces damos un paso y nos devolvemos 2, pero volvemos y damos 3 y nos devolvemos 1, pero ahí vamos, en esa construcción colectiva de saberes, y nosotros también, independientemente, digamos, el saber científico, entre comillas, vamos entendiendo y aportándoles a ellos por medio de todas las actividades de CISPI que tiene el plan de intervenciones colectivas para lograr hacer unas atenciones, digamos, efectivas, valga la redundancia, en la población. Bueno, también tuvimos, el año pasado tuvimos 3 trabajadoras sociales, tuvimos una psicóloga, tuvimos un promotor de deportes, tuvimos un auxiliar de enfermería, Juan Guillermo, que es el auxiliar administrativo, y yo pues que soy el líder técnico. Los profesionales se dirigían a las instituciones educativas, a las juntas de acción comunal, a los grupos de adulto mayor, es decir, a la población en general, población víctima del conflicto armado, con unas actividades previamente establecidas en el contrato, todas de educación, para todo el tema de promoción y mantenimiento de la salud, y logramos realizar, pase Héctor porfa, ejecutar todo el contrato. Nosotros el año pasado hicimos 2.576 actividades de promoción y mantenimiento a la población. El contrato se cumplió el 100% y en el mes de enero, doctora Diana, ¿cierto?, se liquidó el contrato de salud pública y la de ese Hospital San Rafael. Ahora vamos con equipos básicos. Acá se va a dividir en dos resoluciones. En el año 2024, por allá a principio de año, salió la resolución 1184. El municipio y el Hospital de Andes recibió un giro por esta resolución, donde se contrataron, Héctor, se asignaron más de 1.800 millones de pesos para la ejecución de los equipos básicos en salud. Todos tuvimos que ver de una u otra manera con los equipos básicos en salud, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Nosotros ejecutamos, entre enero y noviembre del 2025, se ejecutaron 1.767 millones. Sobraron aproximadamente 106.900.000 y colita. Esa plata se retornó al ministerio, ¿cierto? Porque eso era plata que no era de nosotros, que no era del municipio. Lo que se ejecutó, alcanzamos a ejecutar, digamos, los recursos se destinaron solamente a talento humano y a los temas diferenciales, pues, de transporte, costos indirectos y demás. Y el dinero que restó se devolvió al Ministerio de Salud. En este proceso, donde se implementó la resolución 1184, se contó con 16 auxiliares de enfermería, 3 psicólogos, 2 médicos, 5 enfermeros, una trabajadora social, unos gestores administrativos que son los que nos ayudaban. Toda esa recolección de información, ellos nos ayudaban a validar y a verificar los pacientes. Además, para nosotros ingresarlos al hospital para continuar todos esos procesos de promoción y mantenimiento, independientemente de por qué se nos estaban enfermando. Se atendió una población, fueron 2.762 familias caracterizadas en ese periodo. La resolución 0711 es una resolución de abril del año pasado, donde el ministerio también giró otra plata de equipos básicos de salud. A nosotros nos giraron la plata en el mes de septiembre del año pasado. Hoy todavía estamos ejecutando los dineros de la resolución 711 por 2 motivos. Nosotros incorporamos por medio de la Junta Directiva en el mes de septiembre y ejecutamos parte de noviembre y parte de diciembre resolución 711 con 2 equipos urbanos y 2 equipos rurales. A nosotros solo hasta este año nos llegó el dinero en enero de la resolución 711 de población privada de la libertad y población urbana. Estamos terminando de ejecutar rural y ya empezamos la contratación de todo el personal urbano
para terminar urbano y terminar la población privada de la libertad, que es donde vamos a tratar de tener mucha articulación con Personería, con IMPEC, con Procuraduría y con todos los entes que nos puedan ayudar para la atención efectiva de todas estas personas. A nosotros nos incorporamos, José Héctor, 2.576 millones, pero ese dinero solamente es de rural, ¿cierto? De eso, en el año pasado, en ese mesecito que les cuento, se ejecutaron 194.839.258 pesos. Y se contrataron 29 auxiliares de enfermería, 3 psicólogos, 2 médicos, 3 enfermeros, un trabajador social, 2 gestoras, y alcanzamos a impactar en ese mesecito 648 familias. En conclusión, nosotros hoy todavía tenemos recursos del ministerio que estamos ejecutando, como se los conté. Aspiramos la semana próxima a comenzar con toda la atención urbana en la población y con todo el tema de PPL. Y el recursito que sobre hay que devolverlo al ministerio, porque, como les digo, eso no es plata ni del hospital ni de la alcaldía, es un dinero de una destinación específica y si nos sobra hay que devolverlo. Muchas gracias. Bueno, este es como el servicio macro, muy grande de nuestra institución, la consulta de medicina general. Ahorita la jefe Tatiana les informaba que nosotros tenemos habilitados los servicios para prestar acá en el hospital, que es la sede principal, en la sede centro y en los 6 puestos de salud, ¿cierto? Normalmente acá en el hospital estamos ofertando 5 médicos diarios, eso nos da una capacidad más o menos de 120 consultas. Eso estaba pasando como el año anterior, porque ahí una rastreé como los cuadros de turno y cómo se hizo el proceso, más o menos eso es lo que alcanzamos a hacer y atender. Acuérdense que también tenemos ahí una situación, y es por la readecuación del servicio de urgencias, se asignaron unos consultorios a ese servicio, entonces quedamos con una capacidad hasta la de 5, entonces por el momento estamos atendiendo en esos 5 consultorios, más o menos estamos atendiendo una cantidad de 120 personas al día. Para el 2024, 52.815 y 2025, 50.432. Acá hubo también una situación que de pronto hizo que bajáramos un poquito las consultas, y es que Sabia Salud hace un contrato con una IPS, se llama Angiosur, ¿cierto? Entonces, Angiosur, ¿qué hace? Ella recibe los pacientes crónicos, que son los que con más frecuencia nos consultan, para hacerles tratamiento integral, entonces obviamente eso que bajara como algo la cantidad de pacientes que nos consultan. Bueno, acá les presentamos las principales causas de consulta. Ya la jefe Tatiana lo había hablado. Primera causa, hipertensión. ¿Y por qué la primera causa? Porque si nosotros un paciente hipertenso, yo le tengo que asignar mínimo 4 consultas al año. Entonces, obviamente, eso me va a disparar a mí las consultas. Lo que son los pacientes diabéticos. En segundo motivo de consulta, la diabetes, ¿cierto? Obviamente van muy relacionados. Algunos pacientes son mixtos, hipertensos y diabéticos, otros son hipertensos, pero igual el hospital como tal tiene que garantizarlo. La norma ahorita ha variado un poco y nos permite, por lo menos pacientes que están controlados, asignarles una cita cada 6 meses, pero para ese periodo lo estamos haciendo trimestral, o sea que eso obviamente nos va a incrementar la cantidad de controles que tenemos. Y el tercer motivo de consulta, los trastornos del sistema urinario. Esto es muy importante, eso es muy importante que nosotros lo conozcamos y tengamos como claridad, porque eso nos ayuda a ver como el enfoque de cómo va a ser la prestación de servicio y hacia qué nosotros tenemos que prepararnos para las atenciones. Bueno, recuerden que el hospital también presta el servicio de psicología, ¿cierto? En ese momento tenemos un psicólogo destinado de tiempo completo. Obviamente de pronto no alcanzamos a atender como el 100% de la población, pero sí estamos dando respuesta a muchas de las necesidades que tiene la población. En total, en el 2024 atendimos 3.747 y tenemos además un contrato, un convenio con una óptica. La óptica nos atiende a los pacientes de manera particular, vienen normalmente todos los jueves en la sede del hospital, entonces ahí estamos como tratando de prestar como ese servicio. Bueno, el servicio de odontología. Acá este servicio de odontología nosotros tenemos en el momento y teníamos para el año 2025 3 odontólogos, 3 higienistas y 2 auxiliares, ¿cierto? Ahí está como la cantidad de atenciones que realizamos. Consulta de odontología, es la primera consulta que yo me hago, 3.989 consultas para el 2025, las sesiones odontológicas 2.062, bueno, eso fue como la producción del servicio, pero ahí también nos parece importante porque no quedan registrados, es una información que se pasa a un sistema de registro hospitalario, pero también están las atenciones que hacen las higienistas. Las higienistas hacen demasiadas atenciones, nosotros estamos tratando de ir a cada institución educativa, de pronto se podrá lograr o no se podrá lograr, en la medida de las posibilidades tratamos de hacerlo,
hacer 2 visitas a cada institución educativa para tratar de hacer las actividades. ¿Qué hacemos allá? Control de placa, aplicación de flúor y sellantes. Eso es básicamente lo que hacemos tratando de resolver. Además tenemos una higienista normalmente ubicada en la sede del parque para la atención de los usuarios que vienen al servicio a consulta. Bueno, ahí entre las principales consultas por el servicio de odontología está la caries y la gingivitis, ¿cierto? Uno esperaría que, ahorita esta mañana hablamos con una de las funcionarias del servicio de odontología y uno esperaría que ya no se den tantos pacientes con patología de caries porque se adelantan muchas actividades educativas, pero eso es como lo que estamos viendo en el momento. Bueno, acá vienen otros 2 servicios, el servicio de laboratorio clínico, ahí tenemos en este momento 3 bacteriólogos, 2 auxiliares de enfermería y un auxiliar de facturación. En el año 2024 realizamos 90.318 y mire que superamos mucho la cantidad de exámenes de laboratorio que hicimos en el 2025. Esto es debido principalmente a 2 situaciones. Uno, la entrada de los equipos básicos, ¿cierto? Porque ellos nos ven allá en territorio, nos hacen los controles de ciclo vital que a cada paciente, sobre todo en juventud, vejez, adultez, les mandan los exámenes de laboratorio. Y lo otro es que a los hipertensos, que nosotros veníamos haciendo un control anual de todo su paquete de exámenes de laboratorio, la norma nos dice, no, venga, ya se los vamos a hacer cada 6 meses, entonces eso hace que obviamente se nos incremente la cantidad de exámenes de laboratorio que hacemos. Y está el otro servicio, que es el servicio de rayos X, normalmente funciona de lunes a sábado, más o menos se mantiene como equilibrado como las atenciones. En 2024 hicimos 3.827 y para el 2025 13.744. Bueno, este es otro servicio que prestamos en el hospital. El servicio de fisioterapia funciona en un consultorio que tenemos adaptado para las atenciones, ¿cierto? Le estamos tratando de mejorar como los equipos, porque sabemos que es una necesidad. Es una sola fisioterapeuta, pero ella lo hace de manera grupal, ¿cierto? Eso logra mejorar las coberturas. Estamos mirando y revisando también ahí ese tema para ver si es necesario o tener otra persona, otra profesional para garantizar como la cobertura y las atenciones de manera más oportuna, porque son muchas las necesidades en este servicio. Bueno, acá tenemos el servicio farmacéutico. El servicio farmacéutico en total entregamos 70.274 fórmulas en el 2024 y en el 2025 63.000. También igual, eso es una situación que se deriva de los pacientes que se nos fueron para atención a otra IPS, que obviamente nosotros no le tenemos que entregar las fórmulas y eso ha bajado mucho la cantidad. Bueno, ya esos eran como los servicios ambulatorios. Vamos a pasar como al servicio hospitalario, que son 2 básicamente. El servicio de hospitalización es un servicio que se presta 24/7. En el 2024 atendimos 1.287 pacientes y en el 2025 1.156. Partos, ¿cierto? Partos que normalmente estamos viendo en todas las instituciones del país, ¿cierto? La Secretaría de Salud está trabajando con nosotros para recuperar que en las instituciones de primer nivel se vuelvan a atender los partos. Está cualificando el personal a través de procesos de formación y capacitación, está apadrinándonos con algunas instituciones de segundo y tercer nivel para mejorar esas condiciones, pero igual por el momento hemos logrado, este año ya llevamos y hemos atendido varios partos, yo pienso que vamos a lograr como la meta y mantener. Lo que pasa es que las condiciones, dale Héctor, por favor. Estas fueron la cantidad de pacientes remitidas, porque acuérdense que también la norma nos dice, venga, usted tiene que clasificar esa materna. O sea, si es un alto riesgo, un bajo riesgo. Las que son de bajo riesgo porque no tienen ninguna patología, ninguna condición que me genere riesgo para ella o para el bebé, yo la puedo dejar en mi primer nivel. Pero si es una paciente que la clasificó el médico desde su ingreso en alto riesgo, se asume que es una paciente que posiblemente va a tener algún riesgo y se debe derivar a una institución de segundo o tercer nivel para la atención. Bueno, ahí tenemos los principales diagnósticos de egreso. La principal causa de hospitalizaciones acá en la ESE Hospital San Rafael son las enfermedades respiratorias, el EPOC, seguido del trastorno del sistema urinario. Miren que ahorita miramos que en consulta también es una de las más frecuentes, entonces eso se va correlacionando. Y de tercero, los partos. Bueno, acá venimos a un servicio que es álgido como en todas las instituciones, ¿cierto? El servicio de urgencias. El año pasado atendimos 2.763 urgencias, bajaron bastante con respecto al año anterior, el 2024,
nosotros acá estamos utilizando como el sistema de triaje que utilizan en todos los hospitales, ¿cierto? Normalmente, ¿qué se atiende en urgencias? Triaje 1, triaje 2 y triaje 3. Algunos pacientes que nosotros tenemos claro y los profesionales que son de sitios o veredas muy lejanas, se pueden atender en consulta, pero realmente el servicio es solamente para triaje 1, 2 y 3. Y ahí está la cantidad de remisiones. En el 2025 se realizaron 1.401 remisiones o traslados de pacientes desde el primer nivel a un nivel de mayor complejidad. Normalmente es importante indicarles que las remisiones, nosotros iniciamos el proceso cuando el médico valora al paciente, le hace su historia clínica, define que requiere ser valorado, pero nosotros lo pasamos a la EPS y la EPS es quien debe regular ese paciente, quien nos dice, venga, yo le voy a buscar dónde me lo van a aceptar de acuerdo a la red que tiene contratado, ¿cierto? Porque es un tema muy complejo para los usuarios, para nosotros mismos tener un paciente acá 15, 20 días, porque no he logrado hacer ese proceso de remisión, pero estamos haciendo la tarea. Acá la semana anterior tuvimos una visita a la Secretaría Seccional, nos fue muy bien, ¿cierto? Porque primero tenemos la oficina de referencia que normalmente los hospitales no tienen porque lo hacen los médicos de urgencias. Eso es un valor agregado para el hospital. Hay un auxiliar que está normalmente 8 horitas todos los días pendiente de ese proceso y cuando ella se va, pues lo asume la auxiliar de facturación, pero estamos todo el día como en trabajando como para darle cumplimiento. Aquí está la primera causa de consulta en el servicio de urgencias, son los dolores abdominales. Ese dolor abdominal encierra una cantidad de patologías, ¿cierto? Que es un cólico renal, que puede ser una apendicitis, que puede ser una peritonitis. Entonces, todos esos pacientes que llegan se agrupan ahí y esa es como la principal causa de consulta en urgencias. Y eso era como la producción de los servicios. Vamos a mirar ahorita, desde la Oficina de Atención al Usuario, hay 2 procesos que ellos realizan permanentemente. El primero son la gestión de las PQR, peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones de los usuarios. Hay varios mecanismos por los cuales los usuarios pueden manifestar como esas inconformidades o felicitaciones, ¿cierto? Normalmente el que más utilizamos es a través de los buzones. Acá en el hospital hay 7 buzones, tenemos buzón en la sede parque, tenemos en los puestos de salud. Normalmente se abren el día acá se abre 2 veces a la semana, ¿cierto? Para nosotros poder garantizar que las quejas se respondan en tiempo que está definido por la norma, que debe ser menos de 15 días. Normalmente a todos se les da trámite, recepcionamos la queja, se la derivamos al jefe inmediato y ya él hace como el trámite interno y se la pasamos a la Oficina de Atención al Usuario a través de Mariluz para que ella dé respuesta de esa queja. Para el año 2025, en total 431. Hay una situación muy particular y es que ustedes ven las peticiones. ¿Quiénes hacen peticiones? Sobre todo las instituciones de protección, el ICBF, la comisaría, la Secretaría de Salud, son los usuarios que requieren ser atendidos, entonces para que no tengan que hacer como toda esa gestión directamente ellos, normalmente no lo remiten a través de un correo electrónico, nosotros asignamos las consultas para que sean derivados donde requieren. Felicitaciones tuvimos 75, quejas 38, más o menos similar como al 2024. Ahí están las principales causas de las quejas, normalmente es como la actitud de los profesionales frente a los usuarios, ¿cierto? Yo pienso que eso es básico, estamos trabajando como en programas de humanización, de calidez y calidad de la atención, entonces vamos como, bueno, acá desde la Oficina de Atención al Usuario se maneja todo lo que es la asociación de usuarios. En este momento la asociación de usuarios está muy activa, normalmente participan, en total tiene 37 integrantes, el presidente es don Francisco, tiene una secretaria Francia Alexandra y la tesorera. Dentro de esa asociación de usuarios ellos tienen una representación. Aquí les traigo los que pertenecen al Comité de Ética, que es Gloria Elena Correa Castañeda y Francia Alexandra García Vallejo, pero nos falta un representante de la Junta Directiva que es don Francisco, ¿cierto? Que es muy importante también para nosotros el acompañamiento que él tiene dentro de esa. Y la Oficina de Atención al Usuario también realiza las encuestas de satisfacción. Normalmente es el personal de la oficina quien las realiza directamente a los pacientes. En algunos momentos también hemos utilizado estudiantes para que nos ayuden como en ese proceso. En total se realizaron 1.291 encuestas, los usuarios con satisfacción quedaron 1.245 para un resultado de 96.4%.
¿cierto? O sea que ahí igual los usuarios nos dejan como algunas recomendaciones en las encuestas, ¿cierto? Es que ampliar los horarios para despachar los fichos, por ejemplo, en la mañana, que mejoremos el aseo en los baños. Entonces, todas esas recomendaciones que los usuarios dejan plasmados se traducen en un plan de mejoramiento desde el área de atención al usuario y ya nos pasa como las recomendaciones a todos. Vamos entonces a iniciar el proceso de la subgerencia administrativa y financiera. No es solamente plata. Nosotros aquí tenemos que entrar o dependemos mejor de una gerencia general y de nosotros depende la parte del talento humano, la parte médica, desde lo financiero, la parte de insumos, de recursos, parque automotor y toda la infraestructura hospitalaria. Para darle inicio entonces a la estabilización de la empresa social del Estado, tenemos que tener en cuenta que hay una parte misional y hay una parte administrativa que es transversal a toda la organización. En la institución hospitalaria no solamente trabajan médicos y enfermeras, aquí hay ingenieros, hay abogados, hay técnicos en auxiliar de enfermería, técnicos en logística, técnicos en alimentación, rayos X, todo eso, ¿cierto? Y tenemos diferentes modalidades de contratación, que están los empleados oficiales, tenemos los de provisionalidad, también tenemos los de OPS, que son los de prestación de servicios, y tenemos otros externos, que son unas asesorías que son necesarias para poder sostener y mantener pues estable el funcionamiento de la institución. En la parte o en la fase número 1, que eso es un proceso que se repite siempre en todas las administraciones, debemos de tener unos procesos de inducción y reinducción del personal, que eso es normativo. Todas las personas que llegan nuevas a la institución deben de conocer cuál es nuestra plataforma estratégica, que es saber cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, hacia dónde vamos, qué quiere lograr el hospital, tanto en la parte administrativa como en la parte asistencial, ¿cierto? Y esa misión y esa visión no es algo caprichoso del gerente y de los subgerentes que estén de turno, sino es algo que la norma nos va marcando y la resolución de habilitación también nos va marcando y nos va diciendo cuáles son las pautas que tenemos que seguir, ¿cierto? Yo pudiese decir que es rico poner una unidad de cuidados intensivos aquí atrás, pero la norma no me lo permite, ¿cierto? Y las necesidades de la región sí las tiene, pero somos capaces de sostenerlas, ¿cierto? Ahorita mirábamos con la exposición de la Subgerencia de Servicios de Salud cuáles son nuestros principales diagnósticos a solucionar, ¿cierto? Y no es traerme 5 cirujanos para acá porque ¿con qué los voy a pagar? La nómina de 5 cirujanos cuesta lo que vale la nómina de todos nosotros en este momento. Entonces es proyectarnos de una manera objetiva, de una manera alcanzable y que lo que vayamos consiguiendo para el hospital, tanto en personal como en infraestructura y servicios, sea sostenible y lo podamos mantener en el tiempo, ¿cierto? Yo puedo traer la megaambulancia acá con la unidad móvil de cirugía, pero vamos a ser capaces de sostenerla, ¿cierto? Entonces es mejor traerme la ambulancia básica, que yo la pueda sostener y mantener en el tiempo, tanto a nivel financiero, técnico y también a nivel económico, ¿de acuerdo? Hablamos entonces de una presentación del funcionario, cuál es el perfil técnico que cada uno de las personas que llegan tiene, ¿cierto? Profesional, técnico, tecnólogo, cuál es su profesión, le presentamos también la institución, qué es lo que hacemos acá. Tengamos en cuenta que aquí en el hospital vendemos servicios, ¿cierto? Y aunque a muchas personas les duele, la ley 100 habla de que esto es un negocio, ¿cierto? Que tiene un tinte diferencial, que es un negocio humanizado. No estamos vendiendo carros, no estamos vendiendo paseos, no estamos vendiendo nada de eso, pero para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Nosotros le vendemos servicios a las diferentes aseguradoras, bien sea aseguradoras SOAT, EPS, otras IPS y a los mismos usuarios particulares. Entonces le presentamos a las personas que aspiran o que pasan esos filtros y llegan a la institución qué es lo que nosotros hacemos acá, cuáles vendemos y cuál es nuestro alcance, ¿cierto? A veces los usuarios se desesperan, es que en ese hospital nos dejan morir, no venga, es que los hospitales, la norma nos clasifica por niveles de complejidad y dependiendo de ese nivel de complejidad es nuestra capacidad de respuesta, ¿cierto? Nosotros somos un primer nivel de los grandes del país, somos uno de los hospitales de primer nivel que mayor cantidad de atenciones causa y que mayor población atiende. Otros municipios tan grandes en población como nosotros, que puede ser Sonsón, tienen un hospital que es casi un segundo o tercer nivel de complejidad. Nosotros seguimos siendo muy conservadores en un primer nivel de complejidad, pero respondemos muy bien a la cantidad de atenciones, ¿cierto? Hacemos más remisiones que cualquier otro hospital de la región. Nosotros estamos en un promedio de 200 remisiones al mes, que les ponía Adriana ahorita, ¿cierto? Entonces, tenemos que mantenernos muy enfocados, qué es lo que tenemos que atender. Cuando queramos tener acá una unidad de cirugía, una unidad de cuidados intensivos, tenemos que haber superado
otras etapas como una unidad de urgencias completas, una unidad de un banco de sangre, un banco de sangre, perdón, y unas especificaciones distintas en el servicio farmacéutico, ¿cierto? Porque no es operar y hacer el daño, y si el paciente necesita una transfusión en medio de la intervención que vamos a hacer, o tengo banco o tengo helicóptero, pero no lo puedo dejar morir simplemente por eso, ¿cierto? Presentamos qué es lo que vendemos, qué es lo que le entregamos a la población y todo eso, listo. En la reinducción le mostramos a la gente entonces de dónde nace el hospital. Recordemos que las empresas sociales del Estado nacen por ley en 1993 con la creación de la Ley 100 y se llamaban hospitales. Después, el decreto 1567 de 1998, cuando empezamos a hablar de trazabilidad, oportunidad, calidad, todo lo que estamos haciendo ahora, cada rendición de cuentas, ¿cierto? Los creamos o les damos el nombre de Empresa Social del Estado. Eso quiere decir Empresa Social del Estado. Y cuando está la palabra empresa de por medio, estamos hablando de rentabilidad, ganancias, sostenibilidad, ¿cierto? Y utilidades. Entonces no se nos asuste que nosotros tenemos que vender para generar un recurso que nos permita reintervenir las áreas que sean álgidas, pero también la renovación tecnológica, ¿cierto? No nos podemos quedar con el mismo ponendo de hace 10 años. No nos podemos quedar con la misma camilla de hace 20 años. Eso hay que darle una salida, tiene una vida útil porque después se nos van volviendo inseguras. Aquí quiero hacer una anotación y es que el hospital, y es bueno que todo el mundo lo conozca, el hospital tiene una obsolescencia de 15 años y de 20 años en muchos servicios, ¿cierto? Entonces la situación que tenemos actualmente en el hospital, pues a hoy decimos es buena, bien, vamos subiendo, ¿cierto? Pero no vamos a lograr llegar a donde deberíamos estar, va a ser lento, pero tiene que ser una recuperación constante, ¿cierto? Porque tenemos que llegar, eso preocupa no tenerlo que decir, tenemos que llegar al menos al nivel en el que estábamos hace 20 años, ¿cierto? Hace 20 años el hospital tenía certificaciones, ¿cierto? Que difícilmente lo logran los hospitales. La doctora Adriana y yo trabajamos en esa época y teníamos certificaciones. Teníamos un excedente en recursos, teníamos un excedente en parque automotor, teníamos una disponibilidad total de medicamentos. Hoy, 20 años después, estamos buscando al menos llegar a lo que éramos hace 20 años, ¿cierto? Pero si seguimos trabajando, si nos organizamos, nosotros tenemos algo muy importante y es la población, ¿cierto? La gente se preocupa y es que en Andes hay mucha gente para atender, súper bien. Tenemos lo más duro para conseguir cuando vamos a aperturar empresa, la clientela. En este caso, nuestro cliente paciente, ¿cierto? Es enfocarnos y mirar como hospital cómo vamos entonces a explorar ese mercado, sin necesidad ni siquiera de sacrificar los otros prestadores de servicios que en lugar de ser una competencia, se nos convierten en unos aliados, porque ellos van a prestar unos servicios que yo no voy a poder prestar por temas de habilitación y podemos articularnos, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿listo? Entonces allá ya nos crean como empresa social del Estado, Hospital San Rafael de Andes. Ahorita por cosas de calidad y todo eso le han venido cambiando nombres, pero seguimos conservando nuestro San Rafael, listo. Por norma y como hospital público tenemos que cumplir con un plan de capacitaciones que aborde diferentes estrategias y diferentes aspectos, tanto de la población a la que nosotros atendemos y que sería la población externa como la población interna, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que fortalecer el desarrollo y el prestigio de la institución. Hospital San Rafael de Andes es una marca, ¿cierto? Es una marca municipal y tenemos que potenciarla, tenemos que apropiarnos de ella. No puede ser únicamente la institución para tirarle la piedra, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer desde afuera para que la institución funcione? ¿Qué hace la comunidad? ¿Qué hace los entes de control? Que bienvenidos pues que estén acá, ¿cierto? Vigilando qué es lo que ha pasado acá. ¿Qué hacen para que nos respeten a nosotros? Porque exigimos y demandamos del hospital una cantidad de oportunidad, de atención, todo eso, pero ¿cómo estamos protegiendo al personal de la misión médica? ¿Cierto? ¿Qué pasa con el auxiliar de admisiones que está allá afuera? ¿Cierto? ¿Qué pasa con el médico que está allá afuera? Prestar un servicio de salud en Andes muchas veces se convierte casi que en una actividad de alto riesgo, ¿cierto? Entonces, esas personas que nos vigilan, los invito, que no sea solamente para recibir la queja del usuario, también contrastemos cuáles son esas falencias y esas cosas que estamos viviendo nosotros como prestadores de servicios de salud, porque si se vuelve desgastante, ¿cierto? Hay un síndrome que es burnout, que se llama, ¿cierto? Que es el síndrome del cansancio excesivo en los prestadores de salud, ¿cierto? Nos quemamos por la carga.
Y a nosotros nos queman más los usuarios que lo que nos quema la misma obligación de lo que tenemos que hacer, porque ya estamos preparados para ver sanar, para mejorar. Lamentablemente también nos preparan para ver morir, ¿cierto? Pero no nos preparan para el maltrato de la gente, que uno no esperaría eso. Entonces ahí sí pues era como el paréntesis para que todos nos acompañen en esa parte. ¿Qué buscamos para mejorar en esas capacitaciones? Mejorar calidad de vida, mejorar calidad de atención en los pacientes y mejorar el crecimiento personal. Pasar por el Hospital San Rafael debe convertirse no en solamente una fuente de ingresos, ¿cierto? Todos trabajamos porque necesitamos ese ingreso, pero también que nos permita crecer profesionalmente, que nos permita proyectarnos, que de acá salgan los mejores especialistas de la región, que muchas personas se inspiren en ello. Quiero estudiar salud porque es que allá en ese hospital atienden bien, porque allá salvaron la vida. Entonces, eso es lo que buscamos, Héctor, adelante, eso es lo que buscamos con nuestro plan de capacitaciones. Hay un plan de bienestar social que los hospitales públicos y las empresas públicas están obligados a ejecutar y que eso entonces demanda una cantidad de recursos, ¿cierto? Para el año 2025, que es sobre el que estamos haciendo el análisis, sí se tenía un rubro destinado a 98.990.000 pesos para atenciones de bienestar social, actividades de bienestar social. ¿Qué buscamos con eso? Eliminar ese estrés excesivo, generar unos espacios de recreación, unos espacios de conocimiento, conocerse a sí mismo, conocer la empresa. Nosotros somos más de 200 personas, pero tengamos en cuenta que esos planes de bienestar social únicamente le dan cobertura a la población que tiene una vinculación directa con el hospital, ¿cierto? Porque como son recursos públicos, pues yo no me los puedo gastar llevando o aplicando pues otros planes de recreación y vacaciones, digámoslo así, para personas que son prestadoras de servicios, porque no hay una vinculación directa conmigo, ¿cierto? El hospital tiene un comité de bienestar social, ellos son los que hacen el análisis, venga, cuáles son esas necesidades de atención de las personas, del cliente interno, del médico, del enfermero, del auxiliar, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer? ¿Dónde vamos a ir para distraernos un rato, para divertirnos? Hay un plan de reconocimientos de fechas especiales, Día de la Madre, Día del Padre, Día de Amor y Amistad, esas fechas comerciales, ¿cierto? Y también una integración de fin de año, que para este año vamos a tener una transformación y unos cambios en esas cosas porque debemos de ser y parecer, ¿cierto? Entonces yo debo de obrar de acuerdo a lo que soy. Si yo soy una institución de salud, entonces vamos a hacer cosas de salud, ¿cierto? Entonces, pólvora y trago no, ¿cierto? Porque es que yo tengo que ser y parecer, yo no puedo promocionar la inseguridad cuando yo soy vinculado directamente con el Servicio Seccional de Salud, no a la, ¿cierto? Y no se exponga, entonces hay otras formas de hacerlo. ¿Qué hacemos acá entonces? ¿Qué hemos tenido? Rumbas aeróbicas, Día de la Mujer, lo que les decía ahorita. Muchas de estas actividades dejan de permanecer o dejan de existir por la falta de adherencia del mismo personal, ¿cierto? No es que no les guste, es que a veces tenemos tantas ocupaciones y que eso es bueno que lo reconozcamos. El médico del hospital que sale acá no sale generalmente a descansar como sale el de la oficina, como sale cualquiera, no, ellos van a seguir transcribiendo historias clínicas, a hacer la preparación del plan de tratamiento del paciente, pues hay muchos médicos que son comprometidos con eso, ¿cierto? Entonces algunos de estos ya no están, otros pues seguirán estando ahí, ¿cierto? Ahí tenemos algunos registros fotográficos de actividades que realizaron el año pasado. Tengo entendido que se hizo una actividad en los puestos de salud con los niños en fin de año, ¿cierto? También se hicieron las novenas de fin de año acá dentro del hospital, hicieron unos compartir de algunos alimentos y algunos como regalos y todo eso, en el que esperamos que este año podamos vincularnos también, ¿cierto? De una manera quizás de pronto más austera, pero que signifique mucho para la población que se vincula. Ahora vamos a empezar a hablar de plata, que eso es lo que nos gusta, ¿cierto? ¿Qué pasa en el Hospital San Rafael de Andes respecto a la plata? Tenemos que entender cuál es la modalidad de contratación sobre la que se mueve el hospital, ¿cierto? Y cuáles son las modalidades de contratación que existen en el país. En algún espacio creo que yo les había explicado, y tenemos modalidades de contratación por evento, modalidades de contratación por cápita, por PGP y por paquetes. La mayoría de los contratos que tenemos en el hospital son por cápita. Cápita quiere decir cabeza, entonces hablamos de un pago per cápita, ¿cierto? Quiere decir que por cada uno de los habitantes que estén en ese listado del contrato que yo tenga con esa aseguradora, que en nuestros casos son Savia, Sura y Nueva EPS, ¿cierto? Por cada una de esas cabezas me van a pagar un valor. Y ese valor yo lo tengo que
hacer rendir y lo tengo que optimizar. Cuando llegamos en el mes de febrero, estábamos en una cápita de 23.800 pesos, 24.800, ¿cierto? Se logró hacer la negociación con la propuesta del gobierno nacional también y la ajustamos a 40.000, 44.300 algo. ¿Qué tenemos que hacer con los 44.000 pesos? Si aquí el señor Gerardo en el mes viene 3 veces y 3 veces me tocó mandarlo para Medellín y le hice exámenes y me lo abrieron 5 médicos, eso todo se hizo por 40.000 pesos. Entonces nuestra estrategia, y que es la que dice el gobierno nacional y que es lo que nos sirve entonces con las estrategias de salud pública y todo eso, es mantener la población sana, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque mientras menos consulte la gente, pues mayor posibilidad de generar alguna rentabilidad o alguna utilidad existe para el hospital. Ojo, que no nos podemos equivocar en restringir la cantidad de servicios, que es el comportamiento equívoco que toman algunos hospitales. Atiendo menos para que me quede más. Sí, pero a los 2 meses esos que no atendí ya están hipertensos, descompensados, insuficiente renal, el del cáncer que ya entonces se me volvió crónico, ¿cierto? Hay que entender cómo funciona eso. Entonces, recibimos esa cantidad de dinero, pero por 40.000 pesos yo tengo que responder por una cantidad de actividades, que son como 1.800, que están dentro del plan de beneficios, medicamentos, que ahí están todas las moléculas, son como 1.600 moléculas, traslados, atenciones médicas, odontología y todo eso. Entonces, por eso es la invitación al autocuidado. Me duele aquí, vaya, ¿cierto? Me duele aquí, vaya. Los que menos consultamos somos los que trabajamos en salud, ¿cierto? Pero desde afuera sí, el autocuidado, el autoconocimiento y el autoexamen. Participen de esas capacitaciones. Hay unos signos de alarma que nos da el cuerpo, que si los escuchamos a tiempo podemos salir adelante, ¿cierto? Entonces, en estos temas de contratación, vamos a ir acá que no alcanza a ver. Los principales contratos que tenemos son Sabia Salud, Nueva EPS, Sura. Con el FOMAC hay una situación especial. Dice que con ellos llevamos 1 año, lo que llevaba la administración anterior, ¿cierto? 2025, tratando de hacer un contrato, pero ellos no dan continuidad a la relación, al relacionamiento contractual y al acercamiento, ¿cierto? Nada raro que en estos días aparezcan por ahí diciendo que el Hospital San Rafael no quiere hacer contrato, lo mismo que pasó en las otras gerencias y las otras administraciones que llegaron aquí con un ataúd. Ojo, que esa responsabilidad de ese contrato no está sobre las espaldas del Hospital San Rafael, depende directamente del FOMAC, del Fondo del Magisterio, ¿cierto? Son ellos quienes no han firmado, son ellos quienes no entregan documentos, son ellos quienes no sé si no les interesa o hay una rotación alta de personal que se interrumpen los procesos, ¿cierto? Pero para que todos lo sepan, ¿qué hacemos nosotros con los docentes? Todo lo que son urgencias, triaje 1 y 2, pues lo atendemos, no vamos a dejar morir a nadie de dolor, ¿cierto? Ni en una emergencia, y medicamentos si no entregamos porque yo no puedo con la plata de Sabia subsidiar las personas del magisterio, ¿cierto? Es como usted coger la plata a los servicios públicos y gastársela en un paseo, porque muy seguramente el FOMAC no va a pagar. Básicamente nosotros en este momento estamos subsidiando los maestros y es uno de los fondos que más plata tiene en el país. Entonces es importante que ustedes conozcan eso desde Procuraduría, desde Personería, para cuando les llegue la población y digan, venga, es que, porque los maestros se quejan y tienen todo su derecho, ¿cierto? Pero no es nuestra responsabilidad de pronto en esa parte de esa atención que ellos tienen. Sabia Salud, tanto Sabia Nueva Sura, tienen 2 modalidades de contrato que son el evento y la cápita, ¿cierto? En la cápita me van a pagar por un grupo poblacional que puede variar. Es que un mes le llega al hospital 1.000 millones de pesos, otro mes le llega 1.150, pero hubo otro mes que llegaron 950. ¿Y por qué, cierto? ¿Qué está pasando con la plata? Recuerden que esa base de datos es variable. O nacen, o se trasladan, o fallecen, ¿cierto? Y yo puedo tener una móvil o cambio de régimen. Yo no tenía trabajo y por allá me dieron un contrato, eso se llama ascendencia pues, vertical. Pasé del subsidiado al contributivo, trabajé 6 meses, volví y me quedé sin contrato, vuelvo y paso al régimen subsidiado. Entonces eso va haciendo que las bases de datos puedan tener una variación, ¿cierto? Lo mismo con Nueva, lo mismo con Sura. Y hay otra modalidad que es evento, y es aquella población que no es de Andes, que no vive acá y que por esas cosas de la vida pasó por acá, o algunos servicios que nosotros no dejamos dentro de la cápita. Por ejemplo, las ambulancias no hacen parte de la cápita porque estábamos subsidiando el sistema de salud. Y ojo, que la responsabilidad de los hospitales no es subsidiar el sistema de salud, ¿cierto?
no es regalar la atención, porque entonces nos volvemos inviables. Nosotros tenemos que sostenernos, tenemos que actualizarnos y tenemos que sacarle provecho a eso. Tenemos por allá unos convenios con la policía y con el batallón, que son constantes, pero son unos montos muy bajitos. Con ellos pagan, pero es de manejar con pinzas, ¿cierto? Porque el mes que usted se descuide, ellos buscan la manera para decir, venga, ese rubro presupuestal no se puede ejecutar. Entonces es bueno que ustedes sepan todas las dificultades que tenemos nosotros acá como hospital. No son imposibles, son de manejo, son de conocimiento del sistema, ¿cierto? Pero todo lo que tenemos que sortear para que nos paguen lo que ya causamos, ¿cierto? Los accidentes de tránsito son complejos, las personas no aseguradas, la policía, ¿cierto? El magisterio, y aunque ellos ya han generado conciencia y vienen entendiendo, venga, es que no es el hospital, es el magisterio, ¿cierto? Aún así, nosotros seguimos haciendo todo para poder sostener esas atenciones. Seguimos entonces. Aquí está la explicación de lo que les decía ahorita, cómo funcionan esos contratos. Hay unas que nos pasan una base de datos y dependiendo de la cantidad de población que esté en esa base de datos es la plata que me van a pagar en la cápita. Y en el evento, dependiendo de la cantidad de servicios que haga, es lo que yo voy a poder facturar. No nos engañemos, la cantidad de pacientes que atendemos no nos representan a nosotros una factura para cobrar. Depende, tendríamos que pararnos en el pasillo y decirle, usted es evento, usted es cápita, que eso no lo saben los usuarios, ¿cierto? Evento, venga para acá, que eso es plata para nosotros, ¿cierto? Pero si es cápita, no, eso es un gasto para mí. Pero tampoco nos podemos dejar deslumbrar y decir, dejo de atender para ganar, porque tenemos que cumplir unos indicadores. El año pasado, para el año que estamos rindiendo ahí, no los cumplieron y tenemos unas deducciones importantes que nos van a hacer de 100 millones, de 80 millones, de 90 millones, de 90 millones, y que esa plata, gracias a esa plata la tenemos que devolver porque si no nos sancionan, sería una apropiación indebida de recursos. Entonces por eso cuando se hace el negocio con la EPS yo tengo que mirar si lo que me están diciendo es que atienda 14 maternas, ande si tiene 14 maternas, ¿cierto? Ya ustedes vieron por allá en la pirámide poblacional que nuestra población es más joven, ¿cierto? La cantidad de profesionales, no me equivoqué cuando les decía que éramos más o menos 200 personas, ¿cierto? Para el año 2025 en el hospital habían 201 personas con algún tipo de vinculación laboral con el hospital. Entre profesionales, técnicos, salud pública, equipos básicos y PATCIVIT, ¿cierto? Venga, pero es que PATCIVIT es de la gobernación, sí, pero nosotros como institución hospitalaria somos los obligados a vigilar y a ejecutar ese recurso. Ya Daniel Pareja les explicó cómo funciona, son unos dineros de destinación específica que tenemos que gastarlos ahí específicamente, pues, de manera puntual. Tenemos unos contratos de suministros, contratos de compraventa y contratos de arrendamiento, ¿cierto? El hospital, muchas veces cuando la gente puede, porque el giro directo se puede consultar de manera pública, ¿cierto? Y la gente entra y lo mira y dice, 1.100 millones de pesos y se platal que le está entrando al hospital, ¿cierto? Pero es muy bueno saber cuánto necesita el hospital realmente para funcionar. Y vamos a evidenciar que es un comportamiento año a año, mes a mes, que muchas veces nos entra menos de lo que necesitamos para funcionar. Y que cada vez con la obsolescencia tan alta que tenemos se nos hace más costoso funcionar. Nos equivocamos cuando elaboramos un plan de austeridad. La austeridad no se hace y no se cumple sacrificando calidad de los suministros, ni sacrificando la calidad de vida para los empleados, ni sacrificando la calidad en la infraestructura, ni sacrificando los mínimos vitales para poder funcionar, ¿cierto? Un hospital que no tenga lo mínimo para funcionar, los equipos mínimos, la infraestructura, las condiciones de bioseguridad y todo eso, es un hospital costoso, porque la gente se enferma y el paciente no se recupera y el riesgo de fallecimiento es alto, ¿cierto? Y en ese riesgo fue en el que lo encontramos en el mes de febrero, ¿cierto? ¿Vamos recuperándonos? Sí. Pero entonces, ¿por qué cuento eso? Para que ustedes miren, venga, en contratos de suministros teníamos 2.824 millones de pesos, 29 contratos, ¿cierto? Contratos de compraventa y otros tipos de contratos que no podemos o no nos da para tenerlos de manera directa contratados con el proveedor, porque no creen en nosotros, ¿cierto? El Hospital San Rafael de Andes, lamentablemente, a febrero teníamos una fama de mala paga perversa, ¿cierto? Jardín, ¿me presta una ambulancia? No, usted no paga. Salgar, ¿me presta una ambulancia? No, usted no paga. Betania, ¿me presta una ambulancia? No, usted no paga, ¿cierto? Ahorita venimos recuperando, ahorita los proveedores ya nos buscan. ¿Por qué? Porque venimos mejorando esa percepción desde afuera frente al hospital.
venimos pasando de 4.800 millones de pesos en deuda para un hospital que producía 850 millones de pesos mensuales. Es un hospital que no lo cerraron de milagro, ¿cierto? A hoy tenemos una deuda que va en 3.500 millones de pesos, que ya es una cartera que va circulando más, ¿cierto? Que ya eso nos va bajando esos riesgos y nos va representando entonces una cantidad de ventajas y oportunidades en el mercado. La EPS ya cree en nosotros, el proveedor ya cree en nosotros, ya nos ofrecen créditos para comprar suministros, ya nos ofrecen créditos para arreglar un carro, ya nos envían las felicitaciones porque nuestra cartera no está envejecida, y eso pues habla bien de la administración que esté en curso en ese momento. Y tenemos en los de arrendamiento lo que nos decía la doctora Adriana ahorita. Tenemos un aprovechamiento de algunos espacios, como por ejemplo arrendamiento de consultorios, que tenemos unas horas valle, unas horas desocupadas, que es lo que tiene entonces optometría. Angiosur también tiene unos consultorios y ya se formalizaron, estamos en el proceso de formalización porque no nos pago más bien como muy sueltos. Contrato de obra, ese contrato de obra es el bloque de urgencias. Ahí tenemos que estar muy atentos, ¿cierto? Porque en la otra diapositiva vamos a ver un aumento del patrimonio y de los activos del hospital, pero es porque ingresa esa plata, ¿cierto? Recordemos que esa plata está o reposa en las cuentas del IDEA. Nosotros tenemos que entregar unos rendimientos financieros, porque uno diría, venga, ¿qué están haciendo con esos 8.500.000 y pico de pesos que se producen mensuales? Eso no se queda en el hospital, lo tenemos que devolver porque sigue siendo un recurso sin ejecutar, ¿cierto? Y otros contratos de servicios generales que también están dentro del presupuesto que tenemos ahí. El presupuesto. Aquí se hace un comparativo con el año inmediatamente anterior, 2024, ¿cierto? Podemos ver entonces que para el año 2024 el presupuesto era de 11 millones de pesos y para el año 2025 de 10.036 millones de pesos. Una reducción, pero que no es objetiva, ¿cierto? Porque hay que tener en cuenta que el mercado lo mueve una IPC, lo mueve un encarecimiento por el cambio del dólar, ¿cierto? La inflación, que nosotros, aunque somos un régimen especial, nosotros dependemos de todo eso, ¿cierto? Si vamos a comprar equipos y medicamentos, algunos de ellos dependen de lo que nos están importando de otra parte, ¿cierto? Entonces, reducimos ahí una cantidad de cosas, aún así vamos sacándolo pues adelante, ¿cierto? Hay dos situaciones que debemos de conocer cuando se hace la facturación. Una cosa es lo que yo facturo y otra cosa es lo que la aseguradora me reconoce, ¿cierto? Yo puedo decir, facturé 10.036 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, a ojos de alguien que no interprete ese manejo de cartera, dice, el hospital le deben 10.036 millones de pesos. Pero hay otra parte, un segundo momento de esa cuenta, y es el recaudo real, cuánto me van a reconocer. Entonces, ¿cuál es el valor facturado, cuál es el reconocido y cuál es el recaudado? Son tres momentos diferentes de la factura. ¿Por qué razón no me pagan la totalidad de lo que facturo? Porque existen unos fenómenos que son sobrefacturación o la subfacturación o la pertinencia médica, ¿cierto? O porque yo no me enseñé los acuerdos que decía el contrato. Supongamos si tuviésemos un paquete de un parto, dice que el parto incluye 2 días de estancia, pero yo cobré el paquete del parto que valía 1.500.000, es un ejemplo, y cobré 2 días de estancia, 250.000 pesos cada uno. Pero el paquete decía que incluía los 2 días. Esos 500.000 pesos adicionales no me los van a pagar. Entonces, no toda la glosa que nos hacen es real, que era algo pues que preocupaba mucho al principio, y no toda la cartera que tenemos ahí es recuperable, porque mucha de la plata que hemos dicho de manera repetitiva y casi que de costumbre, año tras año, esa plata no la deben. Son EPS que ya se liquidaron y que no se ha hecho el deterioro de cartera de manera responsable y de manera progresiva para no quebrar el hospital. Porque si yo cojo 8.000 millones de pesos, igual háganle nota a crédito, yo quiero el hospital en el papel, ¿cierto? Lo que nos ha faltado en algunos casos es voluntad, ¿cierto? Para poder sanear esa cartera. Porque empresas como Café Salud no nos va a pagar porque ya se liquidó, Salucop tampoco nos va a pagar porque ya se liquidó, Comeva, ¿cierto? ¿Cuál otra? Caprecon tampoco, Ecopso, ¿cierto? ¿Qué nos ampara a nosotros? Que en su momento presentamos las acreencias. Y es decir, cuando liquidaron la EPS, dijimos, venga, al hospital le deben 500 millones y el proceso de liquidación tiene unas fases, ¿cierto? Primero le pagan a los empleados, después le pagan a los públicos, a los privados, y los últimos son los públicos, y lo que queda de muebles y enseres lo reparten. A ver con qué le abonan. Si no alcanzó, ¿cierto? Y queda hasta allá. Los gastos para el año 2025, lo que más nos cuesta en el hospital
o lo que más le cuesta al hospital para el año 2025 es el gasto en la planta de personal, ¿cierto? Son 9.718 millones de pesos, es decir, el 51% del presupuesto se fue en salarios, ¿cierto? Y eso hay que equilibrarlo. Los hospitales, para que todos lo tengamos presente, un hospital no funciona por la cantidad de gente que tenga, ¿cierto? Para yo poder saber cuántas personas debo de tener en un hospital y cuántas puedo tener en el hospital, tengo que analizar 3 cosas: el tipo de población que tengo, mi capacidad instalada, ¿cierto? Y la capacidad técnica del hospital, ¿cierto? Nosotros tenemos 22 médicos en este momento, 23. Yo quisiera otros 10, pero me quiebran. ¿Y en dónde los voy a poner a trabajar? ¿Cierto? No es meterle gente al hospital para que haya mucha gente, que haya más gente atendiendo que los mismos pacientes. No, es optimizar ese recurso, porque eso nos pone en desventaja, ¿cierto? Y al finalizar el ejercicio, entonces nos vamos a dar cuenta que nos gastamos más en gente que en los otros gastos que son igualmente importantes pues, para la institución, ¿cierto? Aquí venimos haciendo un ejercicio juicioso. En este momento no nos sobra gente, ¿cierto? Sí pudiésemos decir que nos faltan en algunas áreas, pero tenemos que mejorar esa infraestructura, esos espacios para poder traer que el médico tenga en dónde atenderlo. Pero hay otras maneras de abordar también la crisis de infraestructura, digámoslo así, que es unos cambios de horarios, una ampliación en horarios, una reorganización en agendas, que es por donde lo vamos a hacer mientras se sortea pues, la otra parte de infraestructura importante que tiene el hospital. Tenemos servicios personales indirectos, ahí vienen asesorías, que el que vino y arregló la puerta pero no tiene un contrato, todo eso entra por ahí. Gastos generales como alimentación, mantenimientos, gastos operacionales y prestación del servicio, 1.812 millones de pesos, y otros gastos que pudiesen ser viáticos, recargos nocturnos, todo eso, ¿cierto? Hay muchas cosas en las que nosotros podemos reducir este gasto. Venimos haciendo la tarea de menos recargos nocturnos, pero no quemando la gente, ¿cierto? Optimice la hora de la remisión, optimice el horario, optimice los consultorios. Y ahí están los 10.000 millones de pesos del presupuesto, ¿cierto? Entonces mire a lo que se nos va la torta, como se ve ahí. Aquí hay un comparativo de gastos, ¿cierto? A pesar de que en el 2025 hablamos de austeridad, no genera tanto impacto como se esperaba, ¿cierto? Del 2024 al 2025, la diferencia no es tanta. En el 2024 hablábamos de 9.727 millones de pesos en gastos y en el 2025 hablamos de 9.718 millones de pesos, ¿cierto? Tanto que apretamos el hospital, pero tampoco que vimos en el resultado, todo hay que decirlo, ¿cierto? Entonces, esperamos que para el año 2026, que nos comparemos con el 2025, quizás el gasto se sostenga, pero que podamos ver resultados, porque para el nivel de complejidad del hospital, la cantidad de servicios que prestamos, los apoyos que tuvimos con equipos básicos, es un recurso suficiente para que el hospital funcione bien y para que el hospital esté bien, ¿cierto? Y tendríamos que sortear otras cosas ahí. En los estados financieros de una manera gráfica, porque es una cantidad de rayitas y de cosas ahí, ¿cierto? Eso era lo que les decía ahora, y es, aquí tuvimos un incremento en los activos, tenemos un incremento en los pasivos también, y tenemos una disminución del patrimonio, ¿cierto? ¿Por qué aumentó la plata que teníamos? Porque nos entró la plata a la obra, ¿cierto? ¿Por qué aparece a nombre del hospital? Porque está en las cuentas del hospital en el IDEA, ¿cierto? Pero si en este momento sacáramos la plata de la obra, pues volvemos a nuestra dulce realidad. Hubo un aumento, sí, claro, en el año 2024 los pasivos se dispararon. Sí. Es como un crecimiento exponencial de la deuda, muy alta. Sobre todo, que no, sin poner mucho el retrovisor, sobre todo que no pagábamos la cartera, ¿cierto? Entonces ni la cartera corriente, ni la cartera vieja. Y ojo, que aquí hay que tener en cuenta una cosa. Sí, claro. Que hay que tener en cuenta una cosa, es que la deuda no es del gerente, la deuda es del hospital, de la institución que representa al gerente. Entonces yo no puedo quedarme, no, yo eso no lo pago porque eso fue el gerente anterior. No, venga, pero es que lo que queda es el nombre del hospital y eso es lo que nos va haciendo menos viables, menos atractivos, menos negociables en cualquier parte, ¿cierto?
La situación financiera, entonces, aquí tenemos una cartera, una cosa es lo que debemos, otra cosa es lo que nos deben, ¿cierto? Las carteras en salud, al igual que en otro negocio, se clasifican por edades, ¿cierto? Tenemos carteras de hasta 60 días, que es la cartera que va, o la cartera corriente, y cartera mayor a 360 días. En la de 360 días es donde tenemos esas carteras que ya son irrecuperables y que tenemos que entrar a hacerle los deterioros, que ameritan un análisis importante, que ya lo estamos haciendo, ¿cierto? Mucha de esta plata ya la recibimos, ya no la gastamos. ¿De quién? De Nueva EPS. ¿Y por qué? Porque Nueva EPS técnicamente no tiene la capacidad de reportar cuáles son los pagos que hace. Ella paga, pero no sabe decir que está pagando, y es un comportamiento sistemático, que no debimos de llegar allá, porque toda la vida, desde hace 20 años que Nueva EPS existe, sabemos que esa es la falencia de ellos, ¿cierto? Entonces, muchas de las situaciones que tenemos acá no son responsabilidad de la situación del sistema de salud, son responsabilidad de las personas que hemos administrado el hospital, ¿de acuerdo? Tenemos por allá una cartera de hasta 60 días, 904 millones de pesos, hasta 90 días, 600 millones de pesos, de mayor a 90 días, 669 millones de pesos. Entonces, esas carteras de 181 días hacia abajo son carteras que se gestionan, carteras que constantemente se llevan a circular 030, que se hace el acercamiento con los gerentes de las aseguradoras. Nuestro mayor deudor es Sabia Salud, pero Sabia Salud pues tenemos muy buena cercanía con ellos, la plata con ellos viene moviéndose, gracias a Dios, la gestión de la cuenta médica viene moviéndose, entonces yo creo que estamos en un buen momento para eso, ¿cierto? Nunca vamos a encontrar en un hospital glosa cero, cartera cero y contratos todos arriba, ¿cierto? Y eso es lo que hace pues que esta parte de la salud sea dinámica. Nuestros principales deudores, Nueva EPS, pero para que no se dejen comer el cuento de las noticias que Nueva EPS va a quebrar, no nos deben eso, ¿cierto? Eso aparece porque no está reportado las cápitas o porque no está reportado el soporte de pago, ¿cierto? Pero si Nueva EPS cayera, el hospital de Andes no cae. El hospital de Andes cae si Sabia Salud hubiese caído, ¿cierto? Pero Nueva EPS no, listo. En resumen, entonces, el resultado para el 2025 tuvimos unos ingresos de 17.518 millones de pesos, pero nos gastamos 18.000, ¿cierto? Entonces teníamos un déficit para el 2025 de 873 millones de pesos. Se resumen en falta de planeación, ¿cierto? La falta de planeación, la falta de conocer la contratación estatal en salud específicamente, cómo se va a negociar. Nosotros en febrero logramos pasar de 850 millones de pesos a 1.150 millones de pesos. Eso es un salto cuántico para un hospital, ¿cierto? Pero, entonces, este es el resultado, ese es el déficit que venía aumentándonos cada año más, o acercándonos cada día más como al estartazo final. Y ojo, para los que queden de alcaldes en próximos años, los hospitales públicos de primer nivel sí los liquidan, ¿cierto? Sí los liquidan. Sí, claro. Puerto Berrío se liquidó, Anorí se liquidó, Puerto Triunfo se liquidó, entonces sí los liquidan, son embargables, pueden desaparecer. Esto simplemente me llega una resolución de enajenación porque usted no pudo, me lo llevo y se lo entrego. Hoy los está administrando Clínica Genesen y la Remington, ¿cierto? Y le monto una clínica acá para que tengamos en cuenta eso, listo. Proyectos gestionados, bueno, aquí hay otras cosas. Para el año pasado hubo una presentación de un proyecto de una ambulancia básica, ¿cierto? Comprar una ambulancia no es tan fácil ni tan sencillo, ya se los había explicado en otra oportunidad. Hay que hacer una legalización de un chasis, una viabilización, que el ministerio diga ese chasis si lo pueden usar, ya luego se legaliza la importación. Se generan placas y empieza el proceso de alistamiento, ¿cierto? Dependiendo del proyecto que se presente, es el tipo de ambulancia que vamos a comprar. No es, venga, es que el gerente anterior dejó 300 millones de pesos ahí, compre la ambulancia. No, venga, ¿qué fue lo que él presentó? Si él pidió carro a gasolina, es a gasolina. Si él pidió Toyota, es Toyota. Entonces, esas especificaciones técnicas a veces nos limitan un poco en el tiempo que lo vamos a recibir. Ese carro en ese momento ya se encuentra en alistamiento, debe de llegar entre el 10 y el 20 de agosto, ¿cierto? Al César lo que es del César es un proyecto de años pasados, creo que ese proyecto lleva como 2 o 3 años, lleva mucho tiempo en el tintero. Ajá. Sí, apenas se va a hacer. Pero hay que decir las cosas también, el año pasado hubo escasez de ambulancia, el año pasado y antepasado, el antepasado estaba en la generación de resolución y desembolso del dinero, ¿cierto? Y el año pasado, recuerden que el gobierno nacional hizo una dotación nacional
de ambulancias en toda parte y no habían carros disponibles, porque no es cualquier tipo de carro, nada de eso. Y mire que este año nos vendían el carro, pero nos la entregaban en diciembre. Logramos pues como otro proveedor que nos dirá esto, ya está en alistamiento, pronto le hacemos la bienvenida. Siga Héctor por acá. Y aquí tenemos entonces lo de la encuesta de satisfacción que tenemos. Cosas nuevas que vienen para el hospital, otra ambulancia adicional. No es ociosidad, se dice, ¿cierto? Ociosidad es necesidad. Por cada 10.000 habitantes necesitamos una ambulancia de transporte básico. No aspiramos a una ambulancia de transporte medicalizado porque nos sale extremadamente costoso y es lo que les decía al principio, es comprar cosas que podamos mantener en el tiempo, ¿de acuerdo? Mejoramiento en infraestructura, actualización. Muchas de las cosas que hay que hacer en el hospital no son obras sino mantenimiento, ¿cierto? Porque el hospital pues está construido, proyectado como para casi 100 años en el espacio que tiene, entonces es lo que debemos aprovechar.